Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. A usted, amiga, amigo, que pongamos mucha atención a esta corta reflexión. La reflexión se titula Justo Jesús. Jesús pagó tus pecados. Jesús pagó tus pecados. Pero tenemos que ponernos de acuerdo para entender su palabra. Jesús pagó sus pecados. Puedes encontrarla en Hebreos 12:2. Colosenses 2, 13, 14, allí en Primera de Juan, capítulo 1, 9, en Primera de Juan 2, 1 y 2, vamos a Hebreos 7, 24 y 25, a Primera de Juan 1, 8, 10, a Hebreos 13, 5 y Hebreos 4, 16. Jesús pagó tus pecados. Amados hermanos, he buscado en las Escrituras y me he encontrado con muchos, pero muchos testimonios que mientras estemos en este mundo, siempre cometemos errores. Suena muy feo decirle pecado, ¿verdad? Pero son los mismos pecados. Todo cristiano tiene por lo menos, escúcheme bien lo que le voy a decir, tiene por lo menos un lado flaco. Todo cristiano le falla a Dios porque somos vulnerables. Todavía tenemos la antigua naturaleza, la cual nos tienta si nosotros no dependemos del Espíritu Santo. Y aún con el Espíritu Santo, la naturaleza trata de tentarnos porque somos vulnerables. Amados, cuando dependemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, vencemos por obras y gracias del Espíritu Santo todas las tentaciones. En cuanto sean pecados, las podemos vencer porque estamos cubiertos con el Espíritu de Dios y la palabra. Para podernos portar como buenos cristianos, tenemos que vivir con Él. Tenemos que confiar en Él. Y verdaderamente si confiamos en Él, estamos de acuerdo en las cosas que Él está haciendo en nosotros y lo que Él quiere enseñarnos. Dios no quiere que vivamos en pecado, no, de ninguna manera. Él quiere que vivamos bajo el perdón que Él nos dio allá en la cruz del Calvario. Tú sabes que cuando venimos a Cristo, vamos al madero, vamos a la cruz y lo recibimos a Él y morimos juntamente con Él al pecado y resucitamos juntamente con Él para vida eterna. Y por eso venimos y estamos en este mundo para enseñar que aunque todavía no seamos perfectos, nos estamos perfeccionando en su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Porque nosotros hoy en día no hacemos lo que Él hace. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Amamos el pecado y aborrecemos al pecador. Y eso no es así. El cristiano debe de actuar como Él actuó. Aborrecemos el pecado y amamos al pecador. Nosotros vivimos bajo el perdón que Él nos dio en la cruz del Calvario. Por eso ahí en Hebreos, en el capítulo 12:2, dice su palabra: puesto los ojos en Jesús, autor, óigame bien, y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de todo lo que está alrededor nuestro. Y la fe, Él es el consumador de todo. Amados hermanos míos, lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario, debemos de comprenderlo, que Dios, óigame bien, nunca detiene el perdón para ti y para mí. Siempre está dispuesto a perdonarnos cuando ve que nosotros hemos cometido algún pecado que no es por voluntad nuestra. El perdón está allí. Aunque uno se encuentre en el mismo procedimiento del pecado, uno clama a Él y Él nos da el consuelo del perdón mientras
venimos a Él. No hacemos lo que hizo Judas. Judas se sintió culpable. Y lo primero que el diablo hizo fue lo que Pablo dice: la paga del pecado es muerte. Judas fue, se sentía culpable, había vendido al maestro y se colgó y se ahorcó. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Hermanito, cuando leo aquí en el libro de Colosenses 2:13, me doy cuenta más claramente de lo que el Señor nos quiere aplicar en esta pequeña enseñanza o exhortación. Que todos, dice Colosenses de esta manera, o escúcheme bien, donde dice: a vosotros estando muertos. ¿A quién se refiere? A todos vivíamos muertos en delitos y en pecado. Estamos muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Él, perdonó todos los pecados. Antes de aceptar a Cristo, estamos muertos en delitos y en pecado, muertos espiritualmente, y vivimos con Él cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Incapacitados estábamos, pero al conocer a Dios por medio de la realidad viviente con Cristo Jesús, ahora el Espíritu de Dios nos enseña y nos guía a cada persona. Las Escrituras, la Biblia nos dice: os dio vida juntamente con Él. Esto se refiere al nuevo nacimiento, es decir, a la nueva persona, a las nuevas experiencias de recibir una vida espiritual en el momento que creemos realmente en Cristo, que Cristo resucitó de los muertos. Y se nos hace posible porque Él perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, todos. Ahora, el verbo que se produjo en perdón significa algo que sucedió en determinado momento y que no se vuelve a repetir porque ya fuimos perdonados. Es un acto único que significa que la mente de Dios, la palabra y todos cuantos habíamos pecado y cometemos algún error, ya esto fue perdonado por el Señor. Pero venimos a Él y lo buscamos a Él y le pedimos, como dice la primera carta de Juan 1:9, y Él nos perdona de todo pecado. Mira, mi hermanos, a Dios no se le va nada. Dios nos mira y conoce todo tu movimiento y sabe todo lo que tú haces. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer: amar al pecador y aborrecer el pecado. Dios no acepta el pecado en la vida del creyente, de ninguna manera. El creyente nació de nuevo y el creyente no se deja más, óigame, que el diablo lo esté vacilando, le esté poniendo cosas en su mente en las cuales no son obras de la carne. Ahora, el Señor ha quedado en libertad para obrar en nosotros en el momento que nosotros reconocemos que hemos pecado y que aceptamos el perdón que ya nos fue dado desde que venimos a Cristo, desde el primer momento que lo aceptamos como nuestro Salvador. ¿Me entendió? Bueno, vea la carta de Juan, la primera carta de Juan 1:9. Dice: si confesamos continuamente nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y habernos limpiado de toda maldad. Cuando Él nos dice habernos limpiado de toda maldad, es que ya nos limpió de toda maldad. Él le dijo a la mujer: levántate y no peques más, que iba a ser apedreada porque fue encontrada en el acto mismo de adulterio. No, yo no te condono, yo no te condeno, le digo. Solamente levántate, pero no pecas más. Eso mismo nos dice a nosotros. La palabra de Dios nos enseña que el cristiano, después de haber acudido a la cruz, tiene que pedir perdón, y ese perdón ya el Señor se lo dio por medio de Jesucristo en la cruz. Y el verbo que se produjo, confesar, en primera de Juan 1:9, significa ponernos de acuerdo con alguien, y ese alguien es Dios. Ponernos de acuerdo con Dios
respectivamente de algunas cosas que suceden en nuestras vidas, como le sucedía al apóstol Pablo allá en Romanos 7, del versículo 15 en adelante. No es que Pablo era un pecador, se ponía de acuerdo con el Señor y el mismo David le pasaba lo mismo. Y todos, porque todos le fallamos a Dios. El único que no le falla a Dios fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, mis amados hermanos, digo el acuerdo con Dios. Ante todos, Dios quiere que nosotros miremos el pecado de la misma forma que Él lo ve, sencillamente como pecado. Y el pecado Él no lo soporta. Pero Él no quiere que nosotros nos detengamos ahí. Si en realidad estamos de acuerdo con Él con respecto al pecado, entonces también debemos estar de acuerdo con que Él ya nos perdonó de todo pecado. Así como Dios lo ve, finalmente Él quiere que también nosotros lo miremos. Fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Si nosotros nos consideramos muerto al pecado y vivo para Dios, bendito es el nombre de Dios porque estás de acuerdo con el Señor. Entonces no aceptamos el pecado, sino que aceptamos al pecador y nos apartamos del pecado durante el poder de Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra, no descuidando la oración, porque en la oración es donde llevamos todas nuestras cargas al Señor y se las entregamos. Entonces nosotros tratamos de llevar estos mensajes a aquellas personas que no conocen del Señor, aquellas personas que verdaderamente están lejos de la verdad y quieren esta verdad. Miren, hermanitos, recuerda que el Señor, por medio del apóstol Pablo, dijo que la paga del pecado era muerte. Así es. Tal vez usted me dirá, ya yo lo sé, que la paga del pecado es muerte, sí, pero hay que aplicárselo. Cuando cometas un pecado, mira la cruz y mira a Jesús. Haz lo que hizo Pedro. Le falló al Señor. Le falló. Y corrió donde le iban a crucificar. Y le pidió perdón, Señor. Le pidió perdón. Hoy nosotros, eso es lo que nosotros hacemos como cristianos. Para sentirnos libres de toda esa pesadez de pecado. Jesús pagó en la cruz tus pecados y mis pecados. No te esfuerces por ti mismo. No te pase lo que le pasó a Judas. Trata por todos los medios de que el diablo no te zarandee con culpabilidad ni nada de estas cosas, porque te lleva al infierno. Y Dios te ha puesto, hermanita, hermanito, como luz, como una sierva, como un siervo, para que hoy podamos enseñar estas verdades sobre el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando tú o yo cometemos algún pecado, venimos a Él, porque Él es nuestro abogado. Primera de Juan 2, 1 y 2. Él es nuestro abogado y Él está presto para defendernos en todas estas acusaciones que el diablo te señala. Hermanita, hermanito, yo espero en el Señor que esta corta reflexión te sirva para que meditemos en la obra de Dios, en lo que Dios está haciendo contigo y en lo que Dios quiere hacer contigo, porque Dios cada día te quiere enseñar. Lee los textos bíblicos que van ahí y pídale a Dios sabiduría para que empieces a comprender lo que Dios obra en ti para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde, te cuide, te proteja. Amén y amén.